La brisa salada golpeaba la cara de los marineros, mientras las olas del océano, violentas y erráticas, sacudían el viejo barco de pesca. Era una embarcación gastada por años de servicio, con madera astillada y velas rasgadas que crujían al compás del viento. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, grises y densas, como si el mar mismo estuviera advirtiéndoles de algo. No era una tormenta habitual. Algo en el aire parecía denso, siniestro. En la cubierta, la tripulación se movía en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, sabiendo que el mar nunca es predecible. Pero hoy, algo más los inquietaba. El capitán, un hombre de rostro curtido por años de mar, observaba el horizonte con una mirada fija, como si pudiera ver algo más allá de lo visible, como si supiera que una sombra acechaba en las profundidades. Esa tarde, cuando el sol ya se había hundido completamente en el mar y la oscuridad comenzó a envolver la nave, un extraño ruido emergió de las aguas. Al principio, era apenas un susurro, algo que podía ser ignorado por el viento, pero luego se convirtió en un sonido extraño y profundo, como si algo gigantesco estuviera emergiendo del océano, algo que no pertenecía a este mundo. La tripulación se detuvo. Miraron unos a otros confundidos. Un marinero, el más joven, intentó reírse para calmar el ambiente tenso, pero su voz se apagó al ver una sombra enorme que se deslizaba por debajo del agua, demasiado grande para ser ignorada. El capitán miró hacia el horizonte, el miedo finalmente dibujándose en su rostro. Algo estaba por ocurrir, algo que ni el mar ni sus criaturas podían controlar. Algo mucho más antiguo y aterrador que todo lo que conocían. La sensación de estar siendo observado se hizo palpable. Los ojos de la tripulación se volvieron nerviosos, sus cuerpos tensos, como si estuvieran al borde de un precipicio del que no podrían regresar. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos lo pensaban. El mar tenía hambre, y esta vez no pensaba devolverlos. Así comenzaba la pesadilla en el mar. La noche se cerró sobre el barco como una manta de asfixiante oscuridad, con la única compañía de las olas que golpeaban la proa y el viento que chillaba entre las cuerdas. La tripulación intentaba mantenerse ocupada, pero algo en el ambiente se sentía pesado, como si cada uno estuviera esperando que la muerte viniera a reclamarlos. De repente, un fuerte crujido resonó desde las entrañas del barco, seguido de un agudo chirrido metálico. Todos se quedaron paralizados, mirando al fondo, como si de alguna forma supieran que algo estaba mal. El capitán, con la mano sobre la barandilla, miró en la misma dirección que el resto de la tripulación, y sus ojos se agrandaron al ver lo que emergía de las aguas. Una forma gigantesca, negra como la tinta, emergió del océano. No era un animal conocido, ni siquiera un monstruo de leyenda. Era algo que desafiaba toda lógica. La criatura parecía tener tentáculos que se enrollaban alrededor de las maderas del barco, sus movimientos lentos pero implacables. Cada vez que sus extremidades se tocaban con el casco, un estremecimiento recorría la nave, como si el barco mismo estuviera a punto de romperse en pedazos. Los marineros comenzaron a gritar, algunos corriendo hacia las escotillas, otros intentando cortar las cuerdas que los ataban a la única salvación que tenían, el barco. El miedo se esparcía como fuego, imposible de apagar. Nadie sabía qué hacer. Pero el capitán, con su mirada fija, no hizo movimiento alguno. En lugar de eso, comenzó a murmurar algo entre dientes, como si recitara una antigua plegaria, una que pocos, si acaso, recordaban. La criatura parecía escucharlo. Se detuvo por un momento, como si evaluara la amenaza. Luego, con un rugido gutural que resonó en los huesos de todos los presentes, comenzó a arrastrar la nave hacia las profundidades. El agua comenzó a inundar la cubierta rápidamente, empapando a los hombres, que se aferraban a cualquier cosa para no ser arrastrados. Pero algo más los esperaba en las aguas oscuras.
Los gritos se ahogaron cuando las olas se tragaron a los primeros de la tripulación, y los que quedaron se dieron cuenta de algo horrible. No estaban luchando solo contra la fuerza del mar, sino contra algo más, algo que sabía cómo temer. En el caos, uno de los marineros más jóvenes, aterrorizado, se lanzó al agua, nadando en dirección opuesta a la criatura. Sus gritos fueron rápidamente silenciados cuando algo invisible lo atrapó bajo las aguas. Algo tan grande que ni el propio mar parecía querer resistirse. El capitán observaba en silencio. No temía a la muerte, sino a lo que venía después. Sabía que no había escapatoria, que lo que habían despertado esa noche era más que un monstruo, más que un ser del mar. Era algo de otro tiempo, algo tan viejo como el océano mismo. Y en algún momento, la criatura iba a reclamarlo también a él. Los últimos supervivientes, atrapados en la cubierta, empezaron a ver las luces en la distancia. Una señal de esperanza, o tal vez una trampa. Pero sabían que ya no estaban solos. El mar no los dejaría ir. Las luces que brillaban a lo lejos eran como una promesa en medio de la oscuridad, pero la esperanza pronto se tornó en desesperación. A medida que el barco seguía siendo arrastrado por el monstruo, una sombra aún más grande se cernía sobre él. Los sobrevivientes, empapados y agotados, miraron hacia la orilla que parecía alejarse más y más. Algo les decía que el mar no les permitiría llegar. El capitán se acercó a la proa, donde el agua subía a pasos agigantados, y comenzó a gritar órdenes que nadie escuchaba. Nadie se movió. Estaban todos demasiado aterrados, y cada uno sentía que la criatura estaba cerca, que la oscuridad de sus tentáculos se los tragaría antes de que pudieran hacer algo. Pero el capitán no estaba dispuesto a rendirse. «¡A las botes!», gritó, su voz rota por el miedo, pero también por el conocimiento de que, si no actuaban, todos morirían. Algunos de los hombres, paralizados por el pánico, no podían moverse. El miedo los mantenía pegados a la cubierta, mirando el océano, esperando a ver qué los arrollaría primero. Entonces, con un gruñido profundo, la criatura salió nuevamente a la superficie, mucho más cerca, más gigantesca de lo que nadie podría haber imaginado. Las aguas se levantaron en una ola titánica que arrasó la cubierta, empujando a los marineros al abismo. Los botes salvavidas fueron arrastrados por la corriente, chocando entre sí como juguetes rotos. La criatura parecía jugar con ellos, como si se estuviera divirtiendo. Sus tentáculos levantaban a los hombres del agua con una facilidad aterradora, dejándolos caer nuevamente al mar como muñecos rotos. Los gritos se ahogaban entre las olas. Uno de los hombres, el marinero más joven, logró alcanzar un bote parcialmente volcado. Se aferró a él con fuerza, respirando agitadamente, su cuerpo casi inconsciente por el terror. Pero entonces, algo se movió bajo el agua. La criatura estaba cerca. Las sombras de los tentáculos pasaron debajo del bote, y el joven pudo sentir la presión del agua, como si algo enorme lo estuviera observando. Fue entonces cuando vio algo aún más aterrador, una figura emergiendo lentamente del agua. No era parte de la criatura, sino una silueta humana, flotando en la superficie como una marioneta abandonada. Al principio, pensó que era otro sobreviviente, pero al acercarse, vio con horror que la figura no era humana en absoluto. Sus ojos vacíos y su piel translúcida reflejaban la luz de la luna, y el olor a podredumbre que emanaba de ella era insoportable. Estaba muerta, o algo peor que muerto. El joven, ahora completamente aterrorizado, intentó gritar, pero no podía emitir un solo sonido. La figura de la mujer flotaba hacia él, sus manos extendidas en un gesto suplicante. Sin embargo, en lugar de pedir ayuda, parecía querer arrastrarlo hacia las profundidades. La piel de la figura comenzó a descomponerse, como si la carne se estuviera disolviendo, y lo que quedaba de ella era una masa informe de tentáculos y carne podrida. En un parpadeo, el joven fue arrastrado bajo el agua. No pudo ver que lo tomó,
pero la última imagen que tuvo fue de la sombra de la criatura gigante, envolviéndolo completamente, antes de que el océano lo tragara para siempre. Mientras tanto, el capitán, que había permanecido en el puente, observó la escena con una mezcla de resignación y conocimiento. Había sentido la presencia de la criatura desde el principio. Sabía que no se trataba de un monstruo común. Había oído las historias, las leyendas. Sabía que había algo antiguo y cruel que habitaba las aguas profundas, algo que nunca había sido verdaderamente derrotado. Y esa noche, el océano no solo quería sangre, estaba reclamando algo mucho más valioso: sus almas. De repente, un estruendo profundo sacudió el barco. La criatura había rodeado la nave por completo. Con un rugido ensordecedor, los tentáculos la levantaron del agua y en un solo movimiento la destrozaron en pedazos. Los últimos hombres a bordo, luchando por mantenerse a flote, fueron arrastrados a las profundidades junto con las ruinas del barco. No hubo piedad, solo el sonido del océano devorando todo a su paso. El mar, finalmente tranquilo, parecía satisfecho. La criatura se sumergió nuevamente en las oscuras aguas, llevándose con ella los ecos de los gritos y los últimos vestigios de la vida humana. El océano había reclamado lo que era suyo, y la nave, junto con su tripulación, desaparecería en las leyendas del mar, un recordatorio de que, en las profundidades más oscuras, hay cosas que los hombres no pueden comprender, pero que siempre han estado allí, esperando. El mar, en su infinita quietud, parecía haber vuelto a la calma, pero en la vastedad de sus aguas oscuras no había ni rastro de lo que había ocurrido. El barco ya no era más que un eco, una sombra rota que se disolvía lentamente en el horizonte. Nadie sobrevivió. La criatura, satisfecha por su festín, se sumergió nuevamente en las profundidades, donde el hombre nunca podría alcanzarla. Días más tarde, un barco de pesca que pasaba por la zona reportó haber encontrado los restos flotantes de lo que alguna vez había sido una nave. Las olas empujaban pedazos del casco, trozos de cuerda y algunos de los botes salvavidas, todos con marcas extrañas, como si algo los hubiera desgarrado con una fuerza sobrenatural. No había rastro de la tripulación, solo el vacío profundo del océano. La leyenda del Mar de la Muerte comenzó a crecer en los puertos cercanos, una historia contada en susurros y temores, un relato de terror que se pasaba de boca en boca. Nadie se atrevió a navegar por esa ruta, y las leyendas de una criatura que devoraba a los hombres en las aguas más oscuras del océano se volvieron más insidiosas con cada temporada. Algunos afirmaban haber visto luces extrañas en el horizonte o escuchado susurros en la brisa nocturna, como si los espíritus de los desaparecidos aún rondaran las aguas. Los pocos valientes que se aventuraron en las mismas aguas nunca regresaron, y aquellos que preguntaron demasiado sobre lo sucedido simplemente desaparecieron también, sin dejar rastro. En las noches más oscuras, si uno se encontraba cerca de esa parte del mar, podía escuchar el sonido de las olas golpeando el casco de un barco que ya no existía, o los ecos de gritos lejanos, apagados por la niebla. Los que vivieron para contar la historia sabían la verdad. El mar nunca olvida. Y si alguna vez se despierta, no hay salvación. Así, la tragedia del barco desaparecido quedó grabada en la memoria de quienes vivían cerca del océano. El mar, con su interminable hambre, seguía esperando, guardando secretos que jamás serían revelados, mientras sus aguas profundas continuaban ocultando la sombra de lo que había sido. Un recordatorio aterrador de que algunas criaturas, algunas maldiciones, son tan antiguas como el propio mar, y que el océano siempre tiene hambre y siempre regresa por más.